Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. La muerte de Dafne Zapata durante un curso de verano en una academia militarizada desató ya una investigación que hoy pone bajo la lupa a este tipo de instituciones. El caso abrió pues la caja de Pandora, diría yo, ¿no? ¿Son legales estas escuelas? ¿Quién las supervisa? ¿Hasta dónde puede llegar la disciplina sin convertirse en abuso? ¿Les dan su novatada de bienvenida? ¿Se pasan de agresividad para que entiendan cuál es el tema de la disciplina? Que a mí me parece que nunca será golpes, pero vamos a intentar de entenderlo, vamos a analizarlo. Conversamos con David Saucedo, él es consultor en temas de seguridad y amigo de este espacio, por supuesto. David, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Qué tal, Jania? Qué gusto saludarte a ti, a la auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias. Después del caso de Dafne, y bueno, es uno de tantos, revela pues un episodio sobre las llamadas escuelas militarizadas en México. ¿Qué opinión te merece? ¿Cuáles son las reglas de estas escuelas? ¿Son nada más para cursitos o también hay escuelas que forman a los niños desde la primaria, secundaria? ¿Qué sabes, David? Hay toda una gama de opciones. Estas academias militares de educación básica, media y media superior son copia del modelo que existe en los Estados Unidos. En Estados Unidos se hizo muy popular la academia de West Point, en donde la élite empresarial, política, militar de los Estados Unidos mandaba a sus hijos a estudiar. Surgieron otras academias privadas que emulaban el esquema militarizado de West Point. Y en México, que nos gusta mucho lo norteamericano, se copió este esquema. Entonces tenemos toda una gama de academias, escuelas militarizadas de nivel primaria, secundaria, preparatoria. Algunas de ellas son privadas, otras en efecto están adscritas a la Secretaría de Educación, otras más con la descentralización educativa que se instrumentó en el país hace algunos años. Muchos gobiernos estatales cuentan con preparatorias militarizadas. Es el caso de Guanajuato, por cierto, en donde estas preparatorias tienen una alta demanda. Normalmente, los padres de familia, que son quienes toman las decisiones para inscribir y matricular a tus hijos en estos niveles educativos, buscan una academia militarizada por varias razones. En ocasiones porque tienen jóvenes con problemas de conducta, en ocasiones debido a que por una falta de orientación los padres tratan de reprimir alguna orientación sexual de sus hijos, y con una academia militarizada tratan de evitar que los jóvenes desarrollen esta orientación sexual que pudieran tener. En ocasiones se trata de jóvenes primodelincuentes que los padres de sus padres buscan que inhibir la comisión de ilícitos imponiéndoles una disciplina. Te diría que hay voces en todo sentido con respecto a el nivel de eficacia o el tipo de trato que se le da a los jóvenes en estas instituciones. Hay quienes alaban sobremanera estas academias y hay quienes en efecto señalan con toda razón que se cometen abusos, excesos en el uso de la fuerza, castigos que no corresponden de ninguna manera a castigos de tipo físico y que violentan psicológicamente, físicamente a los educandos. La mayoría, de hecho, de pedagogos, organizaciones no gubernamentales, están en contra de la existencia de estas academias militares, aunque la SEP hasta el momento ha tenido una postura ambivalente. Se tiene registro de cuando menos 3 casos en los últimos 2-3 años de jóvenes que lamentablemente han perdido la vida al interior de estos planteles y lamentablemente se debe a castigos corporales que les imponen a los educandos. Dime una cosa, David, todas estas escuelas y este sistema que dices que mucho es copiado, ¿están regularizadas? ¿Tienen registro ante la SEP? ¿O la Sedena las reconoce? ¿O la Sedena dice no tiene nada que ver conmigo? Sí, la Sedena tiene sus propios planteles de educación militar. El más conocido es el Heroico Colegio Militar y empiezan ellos la formación de tipo castrense desde el nivel de medio superior. Pero no, la Sedena no reconoce a ninguna institución militarizada que no esté adscrita directamente al sistema de educación militar. Está la Escuela Naval de Veracruz, está la Escuela de Aviación, está el Heroico Colegio Militar y también hay muchas academias, incluso universidades de nivel que dan cursos de doctorado incluso. Pero la Sedena no otorga como tal un reconocimiento oficial. La SEP sí. De hecho, la SEP cuenta con instituciones militarizadas en la Ciudad de México y en algunos estados al interior del país. Son pocas academias porque muchas de ellas tenían el esquema dual de no solo ser escuelas, sino también internados, en donde se daba este tipo de formación. Hace algunos años
el propio Instituto Politécnico Nacional, que en sus orígenes fue formado por sus directores fueron militares, eran generales los que dirigieron el PN en sus inicios, también tenía un internado similar al del sistema educativo militar. Con el tiempo ya se abandonó el sistema de internado, pero todavía la SEP tiene, tengo entendido que incluso apenas Mario Delgado se enteró que él mismo tenía en el sistema educativo de la SEP escuelas militarizadas. Apenas se enteró el secretario de Educación Pública que estaban escritas ahí. Bueno, parece que son todos al vapor, ¿no? Dime algo, bueno, si esto pasa en una escuela de curso de verano, no me imagino lo que puedan hacer en una escuela, en un internado, con los niños ahí a su disposición, los chicos 24 horas, ¿no? Durante quién sabe cuánto tiempo. Muchas familias buscan estas academias porque creen que ofrecen disciplina. Tú eres consultor en materia de seguridad, evidentemente traes este tema, pero muy, muy fresco. La disciplina, el orden, esto, ¿dónde hay esta línea que divide la disciplina y el abuso? Como en efecto no hay una regulación de las medidas disciplinarias que se pueden aplicar sin incurrir en el abuso físico o psicológico, llegan a haber casos como el que lamentablemente estamos comentando y que se hizo, está ahorita dominando la conversación pública, la muerte de una joven que fue sometida a un castigo y que le provocó la muerte. Me parece que esto sí es frecuente en estas academias, sobre todo aquellas en nueva creación. Hay otros planteles que tienen ciertos controles para regular el tipo de disciplina y de sanciones disciplinarias que se pueden aplicar a los alumnos. Pero te diría que son planteles de alta demanda, incluso en donde hay una tasa de rechazo muy alta, porque lamentablemente hay muchos jóvenes que provienen de hogares disfuncionales en donde los tutores buscan que mediante la instrucción militar puedan adquirir un estilo de vida, una moderación en su conducta y que eviten continuar con la realización de actos ilícitos. Algunos jóvenes, lamentablemente, que son llevados a los planteles militares ya son delincuentes. Entonces, actualmente, muchos psicólogos, pedagogos, organizaciones no gubernamentales refieren con toda razón que México firmó hace tiempo convenios a nivel internacional en donde se prohíbe que en los planteles educativos haya algún tipo de formación castrense, es decir, evitar que los jóvenes normalicen su incorporación a un ambiente bélico. Esto en efecto es así. México sí firmó estos convenios internacionales y en teoría no tendría por qué haber como tal planteles de instrucción de formación militar, salvo aquellos que están adscritos al sistema educativo militar y que tienen ya esta notación como tal. Entonces me parece que es un debate en donde va a haber voces a favor, voces en contra. Mi impresión es que el gobierno va a hacer exactamente lo mismo que ha hecho en situaciones análogas ante un debate en donde hay posturas radicales. Únicamente va a administrar el conflicto y buscando que el tema se diluya y quede en el olvido en la opinión pública. Administrar el conflicto, o sea, en términos llanos y claros, pasar el folder de un escritorio a otro, ¿no? Investigar el caso de Dafne, quizá el caso que ocurrió también en Chiapas, y ya, no sancionarán ni revisarán estas escuelas que dices que están inscritas o registradas ante la SEP, ¿verdad? Lo correcto sería justo lo que tú comentas. Como no hay una regulación como tal para verificar qué tipo de disciplina, qué tipo de sanciones pueden imponerse en estos planteles a los jóvenes, a los que están inscritos en estos planteles, seguramente van a seguir ocurriendo estos abusos. Dicho sea de paso, eso también lamentablemente ocurre en las academias militares de los Estados Unidos y se han documentado allá en casos. Sin embargo, la opinión pública es favorable a la existencia de este tipo de planteles, específicamente el Partido Republicano. Es quien mantiene, financia grandes empresarios, corporaciones, políticos, egresados de estas academias, tienen una especie de nostalgia y mantienen el confinanciamiento privado a estas academias. En el caso de México, son una respuesta que muchas familias encuentran ante las dificultades para dar un patrón de vida o de conducta a menores que están cometiendo ilícitos. Me parece que tendría que haber, en efecto, si se decide que los planteles se mantengan, es decir, que no se cierren los planteles, tendría que haber una regulación muy estricta para monitorear que los castigos físicos se eliminen por completo, que no haya como tal tortura psicológica en los planteles y que la disciplina tenga que ver con la práctica deportiva, es decir, el trabajo en equipo, que haya sanciones como las hay en cualquier deporte,
pero que no tenga que ver con la postura física ni psicológica de los jóvenes inscritos en estas academias. Claro, la tortura no es parte nunca de la enseñanza, pero también independientemente que ojalá se regularizaran, hay un problema de publicidad engañosa, ¿no? Porque hay muchas instituciones que se presentan con esta apariencia o respaldo militar que no lo tienen, nada más con que se pongan un uniforme ahí pirata. Los maestros o los encargados o los directores para hacer creer que hay un vínculo con las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, hay publicidad, mucha publicidad engañosa, ¿cierto? Definitivamente. De hecho, los instructores y profesores y directores de estos planteles suelen ser ex policías, ex militares, personas que tuvieron algún tipo de formación militar o policial y tratan de clonar esta formación para los estudiantes de secundaria, de preparatoria. Y incluso en ocasiones también hay clases en el manejo de armas de fuego, algo que está prohibido por la ley para los menores de edad. Sin embargo, por la falta de regulación, incluso así se hace. De estas academias, algunas empresas de seguridad privada incluso reclutan a jóvenes para realizar tareas de seguridad, de bancaria, de comercios, incluso con capacitación y formación de escoltas privados. Es decir, se trata ya de una cadena como tal de formación, de reclutamiento que tiene como fin la prestación de servicios de seguridad privada. Todo esto no está regulado y se cometen abusos como los que lamentablemente hemos estado comentando en esta conversación, de casos en donde a la así llamada novatada, es decir, someter a un integrante de nuevo ingreso de estas academias a una tortura física o psicológica, a pruebas que atentan contra su dignidad y que eventualmente se pueden provocarle la muerte, como ocurrió en el caso de Dafne. Sí, pues evidentemente este caso nos obliga a mirar, ¿no? Que el Estado mexicano revise un modelo educativo que se ve que a todas luces está operando sin supervisión, ¿no? Tendrán que regularlas, las escuelas tendrán que verificarlas, tendrán que supervisarlas. Ya veremos qué ocurre en las próximas semanas, pero que no solo marquen una línea de pasar el caso de un folder a otro, que se olvide en la opinión pública, que lo olviden y que ya nos vamos a otra cosa. Ojalá que no sea así. Me parece que también se tendría que revisar la legislación en esta materia, ¿no? Sí, por supuesto. Hay otro país, El Salvador de Bukele, que de hecho está instrumentando este modelo educativo militar para el combate a las pandillas maras salvatruchas. Incluso el sistema penitenciario también, que ya hay en El Salvador, también es omiso con relación al respeto a los derechos humanos. En México, voces de extrema derecha y muy molestas con la situación en materia de seguridad en México, de hecho, están proponiendo que nuestro sistema educativo, nuestro sistema penitenciario, se militarice para que los jóvenes no se incorporen a los grupos delincuenciales. Hay una corriente de opinión en México que exige mano dura. Y me parece que lo que necesitamos es mano justa, no tanto incurrir en este tipo de prácticas que no respetan a los derechos humanos. Pues vamos a ver en qué termina este asunto. Hay ejemplos en otros países. Ojalá que se tomen los buenos y pues se reconsidere el rumbo de estas escuelas. Muchas familias, como bien nos lo dices, David, buscan este sistema un poco para deshacerse del problema, un tanto para enderezar el rumbo de los chicos. Pero cuando hay tortura, hay golpes, hay maltrato, eso, yo creo, se debe de cerrar, se debe de clausurar e incluso todavía aún más deberían de pagar con algún tipo de multa o reparación del daño. David, como siempre, te agradezco mucho que nos ayudes a entender lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro México actual y que nos ayudes también a analizar la noticia. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti es David Saucedo, experto y consultor en temas de seguridad. Hacemos una pausa y regreso. No se vayan. Volvemos.